Muy buenos días, estoy aquí en Ecuador, parte rural. Ah, Tal vez escuchen sonidos del gallo, de las gallinas al fondo y otros sonidos del campo. Aquí es la vida. Bienvenidos a esta cuarta parte de Comida en el Desierto. Hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo y el tema de la roca o la piedra. Vamos a ver. Entonces comencemos. Vamos a enfocarnos en un evangelio, eso es parte de nuestro método. Enfocamos en un evangelio para buscar una pista, o sea, una palabra, una frase que nos llama la atención. Y de ahí vamos a buscar si hay otra, si está otra presencia de esa palabra, esa oración, esa idea que se asoma en otra parte del evangelio. De ahí podemos investigar si hay una forma de una teja, o sea, si está tejido estos dos pasajes, refleja la manera en que fue escrito el Evangelio. Es una agrupación, una compilación de otros escritos tejidos. Entonces, con estos sí encontramos dos pasajes con una palabra, una frase, y ahí podemos investigar cómo leemos esos dos juntos y tal vez salga en una luz y en una comida, algo que nos alimente el alma. Y cuando seguimos haciendo en los evangelios, podemos poco a poco sobre tiempo agrupar, como cosechar el tema principal, los temas principales, que es la columna del mensaje del Evangelio. Porque los Evangelios, como dijimos en la introducción, es que los Evangelios fueron compilados por escritores, autores humanos y divinos. Y en esa unión entre el divino y humano, es una compilación que también tiene el testimonio del autor tejido y uniendo, integrando los otros escritos. Es algo bonito. Entonces podemos seguir buscando otros también. Y una vez anterior, otra parte, encontramos la madre de los hijos de Zebedeo. Eso es otro. Y hoy vamos a buscar otro. Entonces usted puede seguir buscando y siguiendo ese camino y más encontrar estos tejidos donde está coseado el Evangelio y comida sale en cada uno. Y cuando hacemos eso ya estamos escuchando más la voz del autor o los autores. Es el autor humano y el autor divino también. Y esta voz es lo que quiere decir. ¿Qué es el mensaje para mí? Y ese es porque estamos leyendo el Evangelio y utilizándolo en la misma manera que respeta, en una manera que respeta la manera en que fue escrito. Y estamos en esa manera también leyéndolo en la manera que fue escrito. En esa es una integridad y en ese el autor o los autores nos puede hablar. Esa fue su voz. Entonces hoy vamos a comenzar con un pasaje que es muy conocido en el capítulo 16 en Mateo. Voy a leer un poco rápido. Jesús se fue a la región de Cesarea Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y bien Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría el tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Bueno, quiero enfocarme, después de hay mucho en eso, quiero enfocarnos en esta palabra, piedra. Este también ocurre aquí, ¿no? Porque Pedro sale de esa palabra en la raíz y esta parte, o sea, piedra, fue añadido por los traductores. Entonces, eso es lo que ves. Si uno encuentra algo, yo encontré esa palabra en la traducción en inglés y tengo yo acceso a la griega, pero no necesitas eso. Y esa es la palabra que quiero enfocarnos. Y a ver si ese es un punto de coser, o sea, un punto en que el Evangelio, otro pasaje está tejido con este. Entonces ya es buscar si hay otro pasaje que tiene esa frase. Y ese es el método. Yo uso esa escritura para significar eso, para dar ánimo a buscar. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Y yo hice eso buscando, porque tenía un sentido dentro de mí que tal vez está por aquí y fui buscando. Sí encontré. Y hice una búsqueda y ese es un punto en que corre esa palabra. Vamos a ver, es un poco diferente en español y vamos a ver qué hacemos con eso. Pero hay otra puesto de esa palabra, de ese que dice piedra, en el Evangelio, está en el capítulo 27. Entonces, vamos a ver cómo están vinculados estos pasajes y cómo si sale en algo, una luz y una comida para nosotros alimentarnos. Entonces al lado tengo eso es lo que leí. Aquí en este lado es el otro. Vamos a verlos juntos. Primero voy a pasar por casi la mitad, luego en segunda página la segunda mitad. Esta es el parte después de la muerte de Jesús. Voy a leerlo rápido también. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca.
Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Ahora, ve, eso es en la roca. ¿Qué es roca? Es roca piedra, poco diferente, pero también igual. Ya estamos en algo de idioma, pero tienes aquí otra puesto de esa palabra piedra. Y esa palabra piedra en el español es igual con este. Entonces, en inglés, esta palabra es igual con esta palabra. Por eso yo he puesto este. En la griega, les voy a decir que esta palabra es igual con esta palabra. Por eso encontré estos dos. Bien, también es que si se nota de esa palabra que es un poco diferente, es igual con esta, de ahí te puedes coger una vinculación entre los dos, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué pasa cuando vemos estas dos palabras en relación con esta, como una vinculación en qué dice sobre este pasaje aquí y lo que envuelve aquí también. Y eso es, vamos a ver si hay luz y comida. Vamos a seguir. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordeno pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que creen convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Ahora, ya ves, otra vez es esa palabra piedra, que no es en inglés ni en la griega. Esa es otra palabra que es. Esa palabra aquí es más roca. Pero con el desarrollo del idioma ves que Pedro es esa palabra roca. Y la palabra roca, pero sale en Pedro, que es piedra, y ya está en otra forma por el idioma, el desarrollo del idioma afecta. Pero vamos a superar todo eso y ver un poco esa vinculación entre esos dos pasajes. Como indico aquí, es Pedro, ese es añadido, pero ya tienes en el texto, no es en la griega, no es en la traducción inglés tampoco. O sea, piedra, han hecho algo para conectar Pedro con piedra. Y también tienes otro puesto de Pedro que está por aquí. Estas palabras son parecidos, salen de la misma palabra en griega. Ahora, esta es una forma femenina, esa es la forma masculina. Entonces no es exactamente la misma palabra. Esa es como la forma femenina es para una piedra y esa es para un hombre. Entonces, pero es otra palabra. No he cogido exactamente la misma palabra, tiene la misma raíz. Bueno, eso para entender, porque vamos a seguir con la segunda parte, porque poco a poco vamos a ver cómo se conectan todas las cosas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora, los poderes de la muerte, vamos a ver un poco hay una distinción aquí. En
la griega y también en el inglés, ese no traduce los poderes. La palabra aquí es las puertas de la muerte. Bueno, las puertas de Hades, que es el lugar de los antiguos, de los muertos. Es el lugar de lo invisible. Entonces, era una palabra de los griegos y los antiguos de ese tiempo, donde los espíritus habitaban. Y a donde las personas van cuando se mueren. Se llama Hades. Y ese lugar, ya está el nombre que está puesto aquí. Entonces, las puertas de Hades jamás la podrán vencer, o tal vez mejor dicho, resistir. Entonces tenemos un poco problema, porque si no sabes esas cosas, ya vas a ver algo que es un poco diferente aquí, ¿no? Y como si ese es un método que es para todos, lo que estoy diciendo realmente significa que necesitas más entendimiento que no está presentado aquí, ¿no? Y lo que presenta todo eso en parte es que siempre es bueno usar varias Biblias, no solo una Biblia, porque una traducción, digo, de Biblia. Y Biblia católica, Biblia protestante, es bueno usar los dos. Es bueno usar, ¿por qué? Porque la traducción de uno es un poco diferente en el otro, y a veces uno ya traduce según su teología y otro según su teología. Pero la idea es que queremos lo original, si no, pocos saben el griego para traducir y ver. Entonces es bueno usar varias Biblias. Y ese es el aviso que salgo con esa presentación. Es bueno usar varias Biblias. Si tienes otra Biblia, es la Biblia latinoamericana, católica. Si tienes una Biblia que también es protestante, no es negar, no es odiar esas cosas. No, es otra traducción que aún falta libros, es útil para ti. Es útil para ver, porque la traducción que tienes nunca es completamente fiel. Y los que estudian la Biblia vean varias traducciones y también lo original para mejorar su entendimiento. No es como blanco y negro, no es así. Por eso ya vamos a ver cómo perdemos un poco de lo que Mateo está intentando decir, por no solo esos los poderes en vez de las puertas, pero también esa palabra aquí que se conecta con palabra aquí y palabra más abajo aquí y allá. En vez de conectarse con estas. Entonces vamos a ver. Comenzamos con esta parte. Ve, el idioma original es las puertas de la muerte de Hades jamás la podrán vencer. Hades es el puesto de los muertos. Y si conectamos roca aquí con piedra, vemos que vamos a pasar primero así, conectando piedra y roca, lo envolvió en una sábana y colocó en el sepulcro. ¿Qué es esta roca? Es una roca vacía y es un sepulcro. Entonces aquí en lo original está conectando esa piedra, esa roca y el sepulcro de Jesús, la tumba. Es una roca vacía. Y esa es la vinculación, porque ya estamos viendo en ese contexto. Y podemos ver que cuando leemos vemos que Él va a edificar su iglesia sobre esa roca. Y aquí, ¿qué es esta roca? Es la tumba, es el sepulcro.
Voy a tomar otro paso por decir que Pedro, en las cartas de Pablo, Pedro, él usa Kefas. Kefas. Eso es un nombre de la griega. Y ese sale de arameo. Y la palabra en arameo sale quiere decir roca vacía. Eso es lo que el nombre de Kefas quiere decir en arameo. Entonces, Pedro, el nombre que ha puesto Pablo en sus escritos, Pedro aquí es Petras aquí, esa es una roca vacía. ¿Qué es tumba? ¿Qué es sepulcro? Y eso es lo que cuando vemos esto, cuando entendemos más allá del texto aquí, que bueno, no van a saber, pero yo estoy aumentando la meditación. ¿Por qué? Porque creo que esta vez es un poco difícil hacer esta vinculación. Es bueno, como digo, coger más de una traducción de la Biblia para que puedan hacer la vinculación en cómo el autor quería. Entonces, esa es la idea del autor, es que la roca vacía y aquí es la tumba. Es la tumba. Okay, vamos a seguir. Después hizo rodar un gran piedra sobre la entrada del sepulcro. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta palabra no es igual con en la griega ni en el inglés. Es otra palabra. Es como más pequeña la piedra. Y esa es... considera que las puertas del Hades jamás lo podrán vencer. ¿Qué son las puertas de Hades? Es la puerta de donde viven los muertos. ¿Y qué es aquí? Eso es la piedra, es la puerta del sepulcro. Entonces esa piedra aquí realmente refiere a las puertas de Hades, las puertas de donde viven los muertos, no jamás lo podrán resistir. Realmente es la palabra. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí es la tumba y se cierre. Se cierre. Una persona se muere entre la tumba, la muerta, y esa puerta se cierre y nunca va a abrir. Esa es la idea de la muerte. Aquí es ahora la cuestión, la pregunta es, ¿las puertas de la muerte se van a quedar cerradas? Eso es lo que esta frase aquí refiere. Es que nunca van a resistir. Las puertas no van a resistir, porque ¿qué va a pasar? Jesús se va a resucitar. Vamos a ver, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Pero ahora vemos las puertas de Hades aquí, ya está cerrada. Y es la mentalidad que a la vez que es como puedes entrar a la tumba, pero no puedes salir. Cierra la puerta y ya. Y esa es la cuestión ahora. Ahora vamos a la segunda parte. Esta parte Mateo pone, no hay otro evangelista que tiene esta parte. Ese es el valor de comparar evangelios. Entonces Mateo ya ha puesto esta parte de la guardia por una razón. Y está conectado con este. Está conectado con este. Voy a leerlo rápido. Ya leí, perdón. Lo que pasa es que está pasando. Es que los sacerdotes y los fariseos ya están pidiendo a Pilato, como José también pidió a Pilato por otra razón. José es discípulo, ellos no son discípulos. ¿Y qué quieren hacer? Quieren asegurar la puerta. Quieren asegurar que nada entra ni salga de esa puerta. ¿Y qué dice? Porque después de 3 días resucitaré. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el culmen de la montaña que es el Evangelio de Mateo.
Ya llegamos, ese es el mensaje central de Mateo en su evangelio, que es que Jesús va a la muerte y resucita después de 3 días. Y Él dice eso y lo hace. Ese es el centro de lo que está pasando. Vamos a ver que vamos a ver. Entonces ordena que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. Entonces y reciben permiso. Y lo hacen, ¿no? Y como, primero una cosa sobre asegurado. Asegurar, esa palabra en el griego es el asfaltar. Es asfaltar. Y para los ancianos, los antiguos digo, asfaltar, esa palabra, ¿qué es eso? Eso es el asfalto que usas en la calle, ¿no? Es muy pegajoso, pero es un sello y no pasa nada. No pasa por adentro ni salga nada de eso. Es por eso está usado. ¿Saben qué? En el arca de Noé, el arca después de fue construido, fue cubierto con esa asfalta. ¿Y qué pasa? Moisés está por adentro, Noé está por adentro con sus familias, los animales. ¿Qué pasa? Salen después del tiempo. Igual, cuando Moisés está dejado en el río por su mamá, está en una canastita y esta canastita está cerrada y está también encubierto con asfalto. ¿Y qué pasa después de un tiempo? Moisés sale. Entonces, aquí está refiriendo también a todas las historias de la historia de salvación y también está refiriendo a que esta asfalto es que nada entra ni pasa, todo está asegurado. Entonces tienen todo asegurado, creo que no usan asfalto, es la palabra que está usando Mateo y indica eso. Bueno, no vas a hacer todo esto, yo estoy aumentando la meditación, ¿no? No necesitas lo que estoy diciendo para seguir en su camino de descubrimiento, que ese es el método, ¿no? La meta de todo. Pero estoy aumentando porque, bueno, me gusta y ojalá te anima y te va más ganas para seguir también. Y cómo sellaron la piedra con entrada y pusieron guardia. Entonces pusieron sello, como el sello es la prueba que no había abierto esa piedra que fue puesto y hay una guardia. Las dos cosas. Vamos a volver ahora en edificar sobre esa piedra. Porque Jesús habla ahora de su muerte. Porque recuérdense que ya sabemos, estamos conectando, esa piedra es la tumba. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén. Las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, lo iban a hacer sufrir mucho. Que incluso debía ser muerto y que resucitaría al 3er día. Pedro los llevó aparte y eso es como hace Pedro, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, primero Jesús está indicando la muerte y la tumba, ¿no? Pedro, bueno, en el idioma en el original, también veo en el inglés, esta palabra está con roca, está con esta palabra no es la palabra aquí o la palabra aquí. Pero ahora es un poco de... es un juego que hace un poco el autor. Porque si piedra realmente sí es piedra, sí es esta piedra y esta piedra, así es, ¿no? Porque Pedro es la piedra que está tapando a Jesús en su camino, ¿no? Él es él es la puerta, Él es lo que Dios va a abrir, ¿no? Va a sacar la puerta. Y aquí Pedro está actuando más como esta piedra y esta piedra, ¿no? Porque Él ya está tapando el camino.
Pero les digo una cosa, es que Pedro, y ve, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Pedro personifica a todos los discípulos en esta situación. ¿Y qué está pasando? Es que Pedro, como los otros discípulos, se han dejado todo. Se han experimentado la muerte en eso, muerte de forma de vida. No es muerte literal, han salido de familia, de trabajo, de dinero, de todo. Y eso es importante, porque salir de todo eso es morir, es entrar en la tumba. Ser discípulo es entrar en una forma en la tumba con Jesús. Y están en proceso, ya están en esa tumba porque han muerto a esa otra forma de vida y ya están con Jesús y no ven claro todavía, están en proceso. Y equivoca, y Pedro no ve. Y todavía tienes las ambiciones de hombres y no de Dios. ¿Qué es eso? Los de los hombres es como dicen aquí, que rechazan eso, la resurrección. Rechazan la resurrección. Cierra la puerta a la resurrección. Aunque Dios ve que no, esas puertas de la muerte no van a vencer, no van a resistir la resurrección. La iglesia que nace, que brote de la tumba. Y esa es podemos ver la diferencia, comparar los fariseos y sacerdotes que no son discípulos, rechazan la resurrección porque piensan como hombre y no como Dios. Y Pedro está en la lucha con eso. Ya está en la tumba. Ellos no son en la tumba el discipulado, pero Pedro sí. Entonces ahora él ya está aprendiendo, está en proceso. Y veo que en el español esa conexión con esa piedra y esa piedra es adecuado aquí por Pedro. Porque aunque en otros idiomas lo original ves que estos son iguales, también esa palabra es parecida con este. Es parecida, es un misterio. ¿Quién es Pedro? ¿Es roca o es esa piedra? Y podemos ver aquí, es bonito, es un poco complejo, ¿no? Pero la idea aquí que esa es parte de discípulo. Porque ahí vemos las condiciones del discipulado. El que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga a la tumba. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. Está hablando de muerte, la muerte y la tumba. Esos los discípulos ya han hecho y están en proceso. Luego, después de la resurrección y el venir del Espíritu Santo, cumple su etapa, ¿no? Y de ahí ya sobre la tumba, vamos a ver sobre la tumba de Jesús, la tumba con la puerta abierta, las puertas de Hades. Vamos a ver la segunda parte y seguimos. La resurrección. Voy a ver un poco más rápido por el tiempo. Ese después, primer día de la semana, María Magdalena, otra María, en la tumba del sepulcro, de repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago, sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. ¿Qué pasa? Ya las puertas de Hades no resistieron. Y eso ya está abierta. ¿Qué es? Se rompió el sello y los guardias son como muertos. Entonces, eso es igual. Y por eso hay ese mensaje de la guardia. Hace claro que las puertas de Hades no resistieron, no vencieron. Entonces, luego vamos abajo. ¿Qué pasa con la guardia? Realmente aquí es que los sacerdotes, los fariseos ya han, digamos, perdido. Entonces pagan los guardias de ser una mentira
y ya han perdido de esta experiencia. Son tristes, son fatigados, son como vencidos en ese espíritu, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, es porque esa es las puertas no han resistido. ¿Y qué dice aquí? Pues el que quiere asegurar su vida, la perderá. Eso es por no seguir a Jesús, por no dejar la vida seguir, ya se han quedado perdidos. Como han perdido ganas el espíritu dentro. Pero el que sí han, ya la hallará. Y ve lo que pasa con los discípulos. Ese es el momento fuerte, porque aquí es un ángel, ya han abierto, rompido las puertas de Hades, y hay un mensajero. Ese es un momento muy importante. Ese es un ángel que tiene un mensaje importante. ¿Qué es? Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo había anunciado. Esa es la base. La tumba con la puerta abierta ha resucitado tal como lo había anunciado. Esa es la roca. Esa es la roca. ¿Y quién es Pedro? Pedro es una roca. Pedro es una roca vacía. Él es una tumba. Él es un sepulcro. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando una persona es discípulo, se renuncia a seguir a Jesús, se muere en una manera. Ya eres no solo dentro de la tumba, pero esa tumba vive dentro de ti. Tú eres en una forma una tumba como abierta, con las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir? Es que entra a la tumba y resucita. Y cada cristiano, esa es la base de la identidad cristiana. Es que Jesús ha entrado a la tumba y se ha resucitado. Y en cada cristiano, ese vive dentro de nosotros. Y Pedro personifica a todos los cristianos, todos los discípulos. Y eso es, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús como la piedra angular, como dice Pablo luego, ¿no? Y la base de los apóstoles y ya construyendo. Todo en esa tumba que es la roca vacía, la tumba, con la puerta abierta, esa piedra sacada. Y él dice, es cumplir la promesa, tal como lo había anunciado. Totalmente esa es la piedra sobre él va a hacer su iglesia. Luego en eso Jesús les salió al encuentro en el camino, les dijo, pasen ustedes, las mujeres se acercaron, se abrazaron los pies, lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Eso está edificando ya la iglesia. Entonces ya la tumba vacía, y ahora los discípulos están edificando la iglesia. Y todo está edificado por esa tumba. Y ven, Galilea, ¿qué es Galilea? Galilea, bueno, es para Marcos, Galilea, y también Mateo está usando eso. Galilea es el puesto de discipulado. Significa eso para él. Entonces, ya discípulos, ya Jesús, la tumba vacía, puerta abierta, resurrección, la muerte y la resurrección, ¡pum! Esa es la piedra. Y de ahí ya construye la iglesia encima de eso. Bueno, quiero decir algo sobre las interpretaciones. Voy a dejar todo lo demás para ustedes para ver y sacar más luz y comida para como quieran. Va a volver a ese Pedro y hay interpretaciones de eso. Y la interpretación católica universal es algo que no es solo una cosa. En católico no es solo una interpretación de la escritura.
Pero lo más común aquí es coger una específica, que es Pedro, él mismo es la roca, y el Papa es la roca, y todo construye sobre Pedro, sobre la roca. En una manera, sí es correcto. Porque Pedro es roca vacía, él es tumbo, él es una tumba. ¿No? Y eso es nosotros, el que personifica los discípulos en este contexto es una tumba, y sí, encima de él. Y en segunda parte también encima de todos nosotros, ¿no? Pero en Pedro sí está correcto. Los protestantes dicen que, o los que creen dicen que identifican como cristianos de la Biblia, y solo la Biblia dicen que no es la fe de Pedro que es la roca, esa piedra, es la fe. Y ves que es una traducción católica, entonces por eso han puesto que yo no soy de acuerdo con eso, poner cosas así para convencer y como pelear, como resentido, no, es ese. O los poderes de la muerte, ese es como con esa traducción que es católica, es más ver como edificio y los poderes de la muerte le ataca desde afuera, ¿no? No es lo que quiere decir Mateo. En primera traducción, ¿no? Puedes entender las puertas de la tumba como los poderes de la muerte también, ¿no? Pero con todo juntos, más a la persona leyendo, pase la idea que es un edificio construido en la tierra y se están atacando desde afuera otros poderes de la muerte, ¿no? Eso es lo que coge la persona para esa traducción. Pero eso no es mi favorito. Y hay otros católicos en inglés que no tienen eso, y no tienen eso tampoco. Entonces, ser una traducción católica no es rígida. Y quiero decir eso porque tiene valor todas las traducciones, leerlos en contexto, ¿no? Y quiero decir todo eso porque y se pelean los católicos y los que identifican como cristianos biblicanos. Y pelean, no es es la fe de Pedro es la roca, la piedra. No, Pedro es la roca, la piedra. Y no debe ser así. Y lo digo eso porque realmente los dos son buenos. Es que los dos no son la columna. Ni uno de esos dos es la columna de esa interpretación. Lo que estamos viendo ahora, ya estamos tocando la columna. Y esos puede ser como costillas. Hay huesos, hay todas interpretaciones. Tú puedes sacar más que yo estoy enseñando ahora. Lo que yo estoy haciendo es, ya estamos tocando la columna. Y hay varias interpretaciones que salen, que tal vez hay otros que son otros huesos, pero todo depende y se une en la columna. Y a la vez que una persona entiende un poco, porque nunca entendemos todo, no es así. Pero ya estamos tocando la columna, podemos entender la traducción que es muy popular, no es la única en el mundo católico, y la traducción que es muy popular, no es la única en el lado de los cristianos biblicanos. Podemos entender y respetar a los dos, que son costillas. Y cuando no vemos una unión entre los dos, tiene que elegir uno u otro. Se pelean la gente, eso no estoy de acuerdo, no quiere eso Dios. Entonces ahora vemos que lo que estoy presentando aquí no es negando que Pedro es el Papa o el puesto de Pedro como roca, ni es negando que la fe es la roca de los dos, es un misterio. Es un misterio, pero lo que estamos topando aquí es, leamos estos dos juntos y vemos el centro de la tumba. Y lo que dijo Jesús, que Él va a morir y se va a resucitar. Y eso sí lo pasó. Y esas dos cosas juntas, es el centro de ese mensaje. Y sobre esa, toda la iglesia está construida. Esa es la base. Bueno, voy a seguir con una otra cosa. Voy a cumplir eso, no es necesario, pero voy a darles un poco más contexto
para disfrutar, si es que disfrutan. ¿Dónde es Cesarea Filipi? Cuando Jesús dijo todas estas cosas, fue un lugar al norte, cerca el fuente del río Jordán. Y eso fue una roca grandote. Cesarea Filipi es conocida así en el mundo antiguo. Entonces Jesús está con los discípulos y cuando Él dice estas palabras, tienes que ver esta imagen también, porque no es por casualidad que está allá y está hablando de esa roca, porque ese hueco que ves aquí, fue entendido como Hades. Aquí es el lugar donde los muertos. Y sabía salir un poquito, un esterito saliendo de agüita de esa roca, y así fue en los antiguos. Eso fue templos al dios Pan. No es pan como comer, Pan fue el nombre, y él fue el dios de la primavera, la nueva vida salvaje, digamos. Entonces era mucho en emborracharse, festejar, el sexo, reproducir, y los que siguieran su culto hicieran ceremonias, incluso sacrificios, otras cosas por aquí, en estos lugares, su templo y otros, es como complejo aquí. ¿Para qué? Para que salga. La idea es que en el invierno, donde se había muerto todo con el frío, en esas etapas hay frío en el invierno, los dioses se escondieran en Hades, donde los muertos. Y para salir en la primavera hicieron esos sacrificios pidiendo que salga la vida de nueva para sus animales, para el monte, para los árboles, para todos los productos que quieren también. Entonces ese fue el culto de Pan. Ahora, es que cuando Jesús está aquí con los discípulos, por eso está diciendo, sobre esta piedra voy a construir, edificaré mi iglesia. Aquí esa es la puerta a Hades. Y aquí Él está diciendo sobre esta roca y la puerta no va a resistir. Entonces, esa es la imagen de tumba también, porque aquí es la muerte, donde viven los muertos. Y esa es la imagen que Jesús está usando. En Mateo está poniendo también. Entonces, eso aumenta lo que vemos en las últimas partes de Mateo con la tumba, en la resurrección de Jesús. Esa roca también refleja esta roca también. Y eso es lo que también refleja Pedro. Porque cada discípulo en una manera es esa tumba, esa roca, donde Jesús resucita. Tenemos eso dentro de nosotros. Interesante, ¿no? Eso es importante, no necesitas, pero a la vez que ves más del contexto, ya podemos ver más el mensaje y esa voz tocando esta columna del Evangelio. Ojalá les han disfrutado esta comida en el desierto, el cuarto parte. Ojalá tenga otra un último sobre el buen pastor y el lavatorio de los pies. Y entonces en otro tiempo, ojalá nos vemos, ojalá te haya alimentado en una manera. Que Dios les bendiga.